con la palabra dispuesta para esta noche y espero contar con su especial atención para que en los próximos minutos nosotros podamos nutrirnos de una palabra que nos impulsa a avanzar sin límites. ¿Cómo le dije? Avance sin límites. Amén. Hay personas que por la edad, por los años transcurridos, quizá por las oportunidades perdidas o por las heridas que van dejando el transicionar por el camino de la vida, llegan a creer, escúcheme bien, amada iglesia, que ya se les pasó el tiempo para avanzar. Ese avanzar, lo cual es un concepto general para describir, escúcheme bien, acciones como emprender, estudiar, aprender, crecer o asumir nuevos retos. Amén. Y la vida en el Señor es una constante de avance sin límites. En el Señor nunca es tarde. En el Señor nunca estamos afuera de tiempo para, como bien le dije, avanzar. Concepto general que estoy usando para hablarle de emprender, aprender, crecer y asumir nuevos retos. Pero cuando una persona, escúcheme bien, acepta la idea de que hasta aquí llegué, o ya es demasiado tarde para algo, o en el peor de los casos, cuando una persona llega a creer que ya sabe algo lo suficiente, deja de aprender. Cuando dice eso ya lo sé, y sin darse cuenta empieza a ponerle techo a su propio avance. Por lo tanto, no va a poder avanzar, sino que ya hay un límite, un obstáculo, y no va a poder avanzar sin límites. Los límites se suele ponerlos uno mismo. Le pone límites entonces a lo que Dios todavía quiere formar, sanar, activar, potencializar y desarrollar en una vida. Entonces, muchas veces el problema no es que no hayan más oportunidades, mis hermanos, sino que dejamos de ver que siempre hay más. Y más que aprender, más que corregir. Escúcheme bien, ¿usted cree que tiene muchas cosas más por aprender? Muchas cosas más por corregir. Muchas áreas más en las cuales madurar. Mucho más que servir. Mucho más que conquistar. Mucho más que entregar. Entonces, merecido el reconocimiento, escúcheme bien, de un grupo especial de personas en esta noche que no han rehusado avanzar un poco más en su vida. Por eso quiero iniciar hablándote de esa preparación, de esa ¿qué? De esa actitud interior que se niega a estancarse. Porque preparación, más que una disposición a recibir información, es una actitud interior que se niega a estancarse. Es simplemente reconocer que el avance no se detiene por la edad, por el pasado, por una condición ni por las heridas, sino cuando el corazón deja de creer que Dios todavía puede llevarnos más lejos o a un nuevo nivel. Qué importante, ¿verdad? Avanzar sin límites. Y no solamente, mi hermano, en algún área específica de nuestra vida. Recuerdo hace algún tiempo como una hermana que iba a ser vinculada laboralmente. Ella era contadora de profesión, pero había como 10 años que se había graduado.
Y cuando ella quiso asumir su rol como profesional, esa preparación de hacía 10 años ya no le servía para su presente, porque encontró que todo había cambiado y había la necesidad de, aun cuando yo ya me sentía preparado, de estarse actualizando constantemente. Dejó de hacerlo y parece ser que cuando llegó a asumir el rol como profesional, ya estaba tan desactualizada que no podía desempeñarse eficazmente en su labor, como en efecto pasó. Y es bajo esta verdad que nace esta palabra, avance sin límites. Dígale al que tiene a su lado, aprende a avanzar sin límites. Porque escúcheme bien, en Dios nadie está condenado a quedarse donde está. Usted no está condenado a quedarse donde está. Siempre existirá en Dios una nueva medida, un nuevo nivel superior de crecimiento para quien esté dispuesto. Pero la verdad es que la preparación no pertenece solamente al mundo académico, profesional, ni a una etapa específica de la vida. También existe una preparación espiritual, que es en la que me quiero detener en esta noche. Así como también involucra lo emocional, te dije, lo intelectual, académico, también lo espiritual, lo ministerial, lo humano, cada vez mejor persona. Amén. Un área específica que Dios quiere atender en nosotros como iglesia, esa área humana, espiritual, ministerial, que Dios siempre está dispuesto a tocarla a tiempo y afuera de tiempo, porque mientras haya vida hay proceso, y mientras hay propósito habrá formación, y mientras haya llamado siempre habrá oportunidad. Por eso quiero enfocar tu atención en lo siguiente: prepararse en un ámbito humano, espiritual y ministerial implica abortar la idea, primeramente, de que ya lo sé todo, o de que ya llegué tarde, o que estamos imposibilitados por circunstancia alguna, o que lo que a lo mejor hemos aprendido tiempo atrás es suficiente, sino que es necesario aceptar con humildad que cualquiera que fuese la situación, aún podemos nosotros ser mejores, porque el propósito de Dios no tiene límite, o al menos si lo tuviera, lo es Cristo mismo. Por eso Él dice que la obra que Él ha empezado en ti y en mí, la perfeccionaría hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no acontecerá sino en el advenimiento. De tal manera y forma que no hay situación, mi hermano, que pueda verse como un limitante para nuestro avance en el Señor. Siempre podemos ser mejores cada día. Siempre podremos estar más firmes, ser más sabios, estar más sanos y santos, y ser más útiles en las manos de Dios. ¿Alguien lo puede creer? Y permítame proseguir bajo una premisa muy sencilla, pero profundamente, escúcheme bien, espiritual. Nunca es tarde para prepararse. Nunca es tarde para servir. Nunca es tarde para ser útil en las manos de Dios. Si no, recuerde a Abraham, 75 años, por favor. Y permítame tomar como referencia en el área espiritual, ministerial y humana. A veces pensamos que una persona, escúcheme bien, por llevar 1, 2 o varios años asistiendo a la iglesia, ya está formada, lo cual no es así. Hay personas que se han congregado por mucho tiempo, sirven, ayudan, participan, pero todavía no han sido discipulados. Y permítame empezar con una frase: el discipulado entonces es la estrategia de preparación del reino. ¿Qué es el discipulado?
Es la estrategia de preparación del reino para activar una ruta de continua renovación y perfeccionamiento. Amén. Por eso nunca debemos rehusar el discipulado. Sepa que dentro de las observaciones hechas al interior del cuerpo de Cristo, la iglesia, por estadísticas, entendemos que al interior del cuerpo de Cristo se encuentran hermanos que han estado, por ejemplo, cerca de un ambiente espiritual, pero no necesariamente han recibido fundamento. Han aprendido incluso una dinámica eclesial, pero todavía necesitan entender el porqué de esa dinámica. Y aquí hay algo que debemos comprender con amor y con madurez. ¿Con qué le dije? Reciba esto: una persona puede estar mucho tiempo en la iglesia y seguir siendo nueva en el fundamento. Amén. No porque no ame a Dios, sino porque a lo mejor nadie le acompañó, nadie la discipuló, nadie le explicó con claridad, por ejemplo, quién es el Padre. Nadie le explicó con claridad quién es Jesús. No sé si tú lo sepas, quién es el Espíritu Santo, qué es la iglesia, qué es el fruto, qué son los dones, qué es la visión, qué es servir, qué es obedecer, qué es formarse, qué es someterse, qué es ofrendar, qué es diezmar, qué es caminar bajo dirección espiritual. Y puede llevar años en la iglesia y no sabe cosas básicas. Por eso esta palabra viene a despertarnos a todos en la necesidad de ser formados, mi hermano, y discipulados en el fundamento correcto. Amén. Porque el problema no es solo llegar a la iglesia. El desafío, mi hermano, si tú ya estás aquí, es ser formado en la verdad. El problema no es solo servir. Hay gente que sirve. El desafío es servir con convicción. El problema no es solo estar presente. El desafío es estar fundamentado. En este sentido, número uno, la verdad no solo informa, la verdad forma. Amén. Habrás escuchado Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. La libertad no viene simplemente por asistir a un lugar. La libertad viene, amada iglesia, cuando la verdad entra, confronta, ordena, limpia, sana y forma el corazón del hombre. Por eso cuando un nuevo creyente entiende quién es el Espíritu Santo, también comienza a entender por qué la iglesia ora, por qué adoramos, por qué servimos, por qué ofrendamos, por qué diezmamos, por qué nos sujetamos, por qué necesitamos discipulado, por qué necesitamos una dirección, por qué no podemos vivir solo de emociones. Es necesario afirmar convicciones. El discipulado, entonces, no es una actividad más dentro de la iglesia. El discipulado, mírelo de esta manera ahora, es el proceso donde la verdad deja de ser información y se convierte en fundamento. Amén. Y escúcheme, yo vengo de una etapa donde el discipulado era llegar a recibir información. Por eso teníamos mucha gente con mucha información bíblica, pero con poca formación espiritual. Una persona sin discipulado puede tener entusiasmo, pero no dirección. Puede tener servicio, pero no carácter. Puede estar cerca de la visión, pero no entender la visión. Y cuando no se entiende la visión, fácilmente se malinterpreta el proceso. Y entonces encontramos en Oseas 4:6 la advertencia para permanencia en victoria y no derrota. Cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Usted ve que Oseas no dice que fue destruido porque no tenía dones. Hay gente con dones, pero igual es destruida. Oseas no dice que fue destruido porque no tenía
la iglesia reuniones. Hay iglesias, mi hermano, con cantidad de reuniones, pero igual se acaban. No dice que fue destruido porque no tenía actividad, dice que fue destruido el pueblo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Hay destrucciones que no vienen por falta de talento, sépalo, sino por falta de formación. Hay crisis que no vienen por falta de servicio, sino por falta de fundamento. Escúcheme bien, algo terrible que caíamos en cuenta. Hay divisiones que no nacen de una mala intención, sino de una mala forma. Una persona bien formada jamás se dividirá. Yo fui bien formado, por eso nunca me dividiré. Porque a mí me enseñaron que en la aritmética espiritual, el reino de la luz suma, multiplica y potencializa. Entre tanto, el de las tinieblas resta y divide. Amén. Divisiones que le digo no nacen de una mala intención, sino de corazones que nunca fueron entrenados para discernir espiritualmente. En estos días llegó alguien a mi oficina, una hermana que se había ido, y Dios está revelando algo tan lindo, mi hermano. Y sentí en mi espíritu que llegaba como a pedirme pista para volver, porque me hizo mención como que ya yo de una vez cogí. Y le dije: mi hermana, ¿sabe? Ahorita estamos en una nueva dinámica dentro de la iglesia, donde hemos determinado no recibir a los que se han ido. Mi hermana, por favor, no se me vaya a lastimar. Comprendamos, yo amo el ministerio, yo amo la obra del Señor, y el lugar donde usted está es donde usted debe crecer, debe afirmarse. Salúdeme a su pastor, mi hermana, y ofrende, diezme, sirva, crezca ya, le dije. Ay, pero pastor, no. ¿Sabe por qué? Porque amamos el ministerio. Amén. Amamos el ministerio. Le dije lo poco, lo mucho que haya aprendido acá, porque me decía que ella está en su casa. Y entonces, ¿por qué se fue? ¿Ya? Que había aprendido que no sé cuánto, que no sé tanto. Le digo: mi hermana, ya se tomó una decisión. Y ella se fue porque el hijo se fue de la iglesia y allá había un grupo de muchachos, entonces ellos corrieron hacia allá. Entonces ahora el tema era que el otro hijo quería venir acá. Entonces le digo: no se mueva al son de sus hijos. Usted es la generación de fe. ¿Qué tal uno corriendo para donde van los hijos, no? Terrible, hermano. Y entonces le decía, y hay una ruta, porque por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conocimiento claro, proyectamos también nuestra labor y servicio en un lugar. Amén. Vivimos en una generación que tiene mucha información, pero no siempre tiene formación. Personas que escuchan mucha predicación, ven videos, leen publicaciones, reciben opiniones, noticas de amor, noticas de, ¿cómo se llaman? Las cápsulas de amor. Bueno, consumen toda clase de, aún en lo secular siguen tendencias, repiten frases, adoptan posturas, pero no todo lo que entra a la mente necesariamente edifica el corazón. Por eso el problema no es solamente tener acceso a la información, sino que hace esa información dentro de nosotros. Si nos forma, si nos confunde, si nos endurece, si nos libera, si nos manipula, si nos acerca más a la verdad. Y sabe que cada vez que usted viene a este lugar recibe una palabra, ¿cierto? ¿Qué haces con esa palabra? ¿Te forma o te informa únicamente? ¿Te sujeta o te rebeldiza? No, yo no estoy de acuerdo. Yo voy si es que quiero. A mí no. ¿Despierta ira o despierta sujeción? ¿Qué hace? Amén. La información siempre estará a disposición, ¿cierto? Pero la intención de la misma es la transformación de nuestro carácter. Porque la información puede llenar la mente, nuestra parte cognitiva. Gente hoy con mucha Biblia, pero con poca vida espiritual.
espiritual. Por eso como iglesia no podemos ser personas que simplemente se acostumbran a recibir información cada culto, cada clase, ¿cierto? Sino tener claro que nosotros debemos estar sujetos no solamente a examinar lo bueno, sino todo lo que venga a nuestras vidas, y dentro de esa dinámica retener que lo bueno, examinando todo. Entonces cuando yo tengo esta dinámica, una información que me venga a mi vida, entonces yo ya no me siento que me la están echando, ¿cierto? Sí, porque yo también digo, ¿no? A veces, por ejemplo, hay predicadores que tratan de usar la Biblia ¿para qué? Para echar bibliazo, ¿no es cierto? Para dar rejo, como se dice. Y si bien en nuestra madurez no debemos vivir tragando todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que vemos o lo que se dice por ahí, debemos aprender, dice el texto, a examinar lo que todo, a preguntar, a discernir, a confrontar la información con la palabra de Dios, con la verdad, con el fruto que produce y la dirección de su Santo Espíritu. Y esto no solamente relacionado a lo espiritual, también aplica para toda información, amén, en el plano familiar, en lo social, en lo cultural, en lo académico, y qué más aún hoy en día, en lo ideológico. Porque una persona puede ser formada por la palabra de Dios, pero también a su vez puede estar siendo deformada por las narrativas y propuestas del sistema, amén. Entonces es ahí donde encuentro personas que aman a Dios, yo sé que aman a Dios, informadas de Dios, pero deformadas por narrativas propuestas por el sistema, amén. Por eso yo le invito, mi hermano, a ser autocrítico. Necesitamos preguntarnos: ¿por qué pienso como pienso? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿De dónde salió esta idea que estoy defendiendo? Esto que creo nació de la verdad, del temor, de una herida, de una moda, de una influencia social, ideológica, o una convicción formada delante de Dios. Amén. Cuando la verdad de Dios entra, esa verdad no solo informa, reforma, transforma y forma. La palabra de Dios empieza a romper argumentos equivocados. Yo cuando vine a la palabra, yo tenía muchas ideas que las creía propias, y después empezó la palabra a remover, a transformar y a formar en nuestro interior una nueva manera de pensar, lo cual se conoce bíblica y teológicamente como arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad, y a romper con todos aquellos argumentos equivocados, esos límites mentales que habíamos forjado por nuestra historia de vida, fortalezas emocionales y patrones de pensamiento que nos impedían avanzar. No os conforméis, dice la palabra, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observe que la transformación comienza en el entendimiento. Yo sé que hoy los hermanos que han cursado los 3 días dentro de nuestra dinámica de discipulado, quienes han cursado 3 semanas disciplinada y como está establecido dentro de los cronogramas, hoy saben un poquito más de algo, ¿sí o no? Algo tuve que aprender todas las mañanas aquí. Es 1 hora, pero me la sueltan a mi esposa a las 9 y yo esperando el desayuno. Y quienes hicieron los 3 días de nací para la vida abundante, en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, claro, usted va a aprender, hermano, algo aprende. Porque Dios no solamente quiere tocar emociones, quiere renovar nuestra manera de pensar, porque si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar, y por ende nuestra manera de vivir. Amén.
cambia nuestra manera de interpretar la vida, el mundo, cambia nuestra manera de cómo asumimos los retos, cambia nuestra manera de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Entonces, hablar de preparación es hablar de una disposición permanente para ser formados por la verdad, que es a lo que estamos llamando discipulado. Prepararse o discipular no es solo estudiar, mi hermano, desde lo cognitivo, lo que dice la Biblia, o asistir a un curso o una capacitación. Discipularse es permitir que Dios forme nuestro carácter, sane nuestras emociones, ordene nuestros pensamientos, fortalezca nuestra fe, corrija nuestras motivaciones y ensanche nuestra visión. Amén. Qué lindo. Porque una persona discipulada no es simplemente la que sabe mucho, sino aquella que permite que la verdad produzca madurez en su vida. Una persona que ha recibido un verdadero discipulado no es la que repite versículos bíblicos o información bíblica, es la que discierne, examina, aprende, corrige y avanza, mi hermano, sin límites. Una persona discipulada no es la que nunca se equivoca, sino la que tiene la humildad para dejarse formar. Amén. Por eso en este mensaje titulado Avance sin límites, debemos comenzar por entender que nadie avanza más allá de la formación, del discipulado que esté dispuesto a recibir. Amén. Si la mente se cierra, mi avance será limitado. Si mi corazón no es enseñable, mi crecimiento también lo será. Pero cuando la información correcta se convierte en convicción y trae formación a nuestra vida, Dios empieza entonces a levantar hombres, hermanos, hermanas maduras, firmes, libres, sabias, preparados cada día para retos mayores. Porque inicié diciéndole en la introducción que siempre hay más por aprender, más por sanar. ¿Usted cree que tiene más cosas por sanar? Claro que sí, mi hermano. ¿Más cosas por corregir? Claro, mi hermano. ¿Usted cree que hay mucho más por conquistar? Claro, mi hermano. ¿Más por servir? ¿Más que crecer en Dios? Claro que lo hay. Dos, entonces, servir sin formación produce desgaste. Servir con convicción produce vida. Y ojo aquí, paso rápidamente. Una de las cosas más delicadas en la iglesia es que alguien sirva sin estar discipulado. Uy, hermano, nos hemos dado cuenta. Es que el planteamiento de este año, mi hermano, no es un planteamiento que a lo mejor nace improvisadamente. Ustedes son testigos de que nace después de un planteamiento que se hizo a manera general como ministerio y que tiene una estructura y fundamento divino, maravilloso, por cierto. Llevamos ya nosotros 11 años trabajando. Pero hoy yo te digo, la conclusión de estos 11 años, ¿cuál es? De que una persona que sirva sin estar bien discipulado, al principio puede hacerlo con alegría, pero si no hay fundamento, que es lo que a la postre el discipulado, tarde o temprano llegará el cansancio, la confusión, la comparación, la murmuración, la rebeldía y la frustración. Yo quiero decir algo con todo el respeto de nosotros como servidores: el servicio no reemplaza el discipulado. Las personas que están sirviendo en un ministerio, sea este danza, sea este alabanza, sea este niño, sea este audiovisual, lo que sea, el servicio no reemplaza el discipulado. El cargo que tú tengas, la asignación, no reemplaza el carácter que tiene que formar el discipulado. La antigüedad que tú tengas no reemplaza la formación. La experiencia no reemplaza esa formación que Dios quiere traer. Ahora, note lo siguiente: a Jesús
lo vemos que no solamente llamó discípulos, sino que los formó, dice la palabra. Caminó con ellos, les enseñó, los corrigió, los confrontó, les explicó, les mostró el reino, les habló del Espíritu Santo y los preparó para lo que venía. Y estableció a 12, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Rápidamente, hágale una pequeña exégesis, es un verso muy sencillo. Hágale la siguiente exégesis. Observe el orden. Primero, estar con él. Amén. Porque dice que los llamó para que estuviesen ¿qué? Con él. Después viene una misión, ¿cierto? Para enviarlos. Pero primero, antes de la misión, los formó y después les dio la asignación. Es decir, que primero fue carácter, después fue la oportunidad para influenciar, servir. Amén. El problema de muchas personas es que quieren ser enviadas sin haber estado con él en el discipulado. Quieren servir sin ser procesadas. Quieren opinar sobre la visión sin haber entendido el corazón de la visión. Quieren cargar responsabilidades sin haber permitido que Dios trabaje sus motivaciones. Por eso cuando la iglesia entra en una nueva etapa como en la cual nos encontramos, nosotros ya después de 11 años, el ministerio de manera general ya completó 50 años, señores, y esta nueva dinámica está proyectada para los próximos 50 años. Wow. Dios bendiga a nuestro pastor José Satirio. Ahora aquí de una vez denunciamos algo que ya es estadístico en el año transcurrido de la implementación. Los nuevos son quienes reciben con hambre. Aquellos que llegan sin prejuicio abrazan el discipulado y la formación con gozo, pero los que vienen de procesos antiguos pueden sentirse en cualquier momento confrontados, porque la formación revela si lo que teníamos era realmente una convicción o solamente una costumbre eclesial o ministerial. Y abro mi corazón, empezando por nosotros, los pastores. Amén. Y para esto se necesita carácter. Moisés había estado con Dios, había hablado con Dios, y llega alguien y le dice: no está bien lo que haces. Aperturarse para la enseñanza. Amén. Lo vamos a hacer, lo vamos. Por eso frente a este discipulado y a esta nueva etapa de vida abundante, yo estoy diciéndole a todo amén, aún sin entenderlo en principio, porque todo lo venimos comprendiendo hasta el momento. Amén. Y aquí debemos decirlo con amor. Entonces, no todo el que lleva tiempo está preparado, y no todo el que acaba de llegar está lejos. Porque lo paradójico del asunto es que los que llegan van a tener un mejor proceso. Amén. Por eso, quienes vienen acompañando tiempo atrás, yo les pido encarecidamente mi oración por ustedes, mis hermanos, que llevan 2, 3, 5, 10 años, 20 años, no se quede, amén, por fuera. Por eso nunca es tarde para discipularse. Voy avanzando. Nunca es tarde para volver al aula del Espíritu Santo. Nunca es tarde para decir: Señor, enséñame otra vez, corrígeme otra vez, fórmame otra vez. Quiero servir, pero quiero servir bien. Quiero estar, pero quiero estar sano. Quiero caminar, pero quiero caminar bajo dirección. 3. Cuando Dios trae una visión nueva, también se levantará resis. Y ya lo hemos visto. Hoy estamos con algo nuevo. Yo por allá escuché: no, pastor, es que antes era más chévere, pues uno como que más no sé, ¿no? Cada vez que Dios quiere dar a luz algo que traerá vida, el enemigo tratará de atacarlo desde el comienzo. Por eso a mí no se me hace nada raro la opinión en contra de la nueva dinámica de vida abundante. ¿Por qué? Porque cuando nació Moisés, Faraón dio orden de matar a los niños, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque Moisés no era solamente un bebé, comprenda eso. Moisés era el portador de una misión. Moisés era la respuesta de Dios para liberar a una generación.
Éxodo 1:22. Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. Y pasó lo mismo cuando nació Jesús. Recuerda, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque, yo hago una pregunta: ¿por qué el enemigo intenta matar a Moisés siendo un niño? ¿Y por qué el enemigo intenta matar a Jesús también siendo un niño? La respuesta es porque el enemigo no solamente ataca lo que ya se manifestó, el enemigo ataca anticipadamente aquello que están haciendo y se ha de manifestar. El enemigo sabe que hay nacimientos que parecen pequeños, pero cargan grandes destinos. Amén. Vida Abundante es la plataforma ministerial del Centro Cristiano Misión Global para los próximos 50 años. Conquistar territorios enteros, las diferentes latitudes del planeta Tierra. Y ahí está incluido nuestro municipio, y ahí está incluidas las 15,000, y no solamente las 15,000, que es el mínimo porcentual, sino toda nuestra ciudad y todo nuestro territorio. Amén. El enemigo sabe que hay procesos que al parecer son simples, pero van a liberar generaciones. Sabe que hay visiones que comienzan como una enseñanza, como un discipulado, como un entrenamiento, como una casa de vida, como una reunión pequeña, pero que pueden convertirse en una estructura espiritual capaz de alcanzar a miles de vidas. Amén. Por eso yo estoy seguro y convencido que habrá más de una casa de vida que va a ser la simiente de grandes obras ministeriales. De hecho, esta casa espiritual nació en un apartamento muy pequeño, en un apartamentico ahí, vea, de 2x2, que con 4 que estábamos ya estábamos llenos y en avivamiento. ¿Sabe que hay visiones que comienzan con una enseñanza, con un discipulado, como un entrenamiento, como esa casa de vida, pero después pasan a ser grandes personas, hombres temerosos, hombres profetas, evangelistas, maestros? Mi hermano, aquí se va a levantar. Nosotros somos la generación del final de los tiempos, mi hermano, y nos vamos a levantar con una palabra que será una palabra vectora y rectora y directora de muchas vidas. Amén. Por eso cuando Dios empieza algo nuevo, no nos debe extrañar que aparezca oposición. Amén. ¿Quién dijo miedo? Dígale al que está a su lado. Comentarios, desánimo, división, cansancio, resistencia o confusión. La amenaza muchas veces es el preámbulo de una gloriosa manifestación. Amén. Mire esto: la oposición no siempre es señal de que estamos mal. Muchas veces es la señal de que algo con vida está naciendo. Pero cuidado, porque no se trata de responder a la oposición con rabia o con descrédito. Ay, pues bueno, el que sí, sí, y el que no, no, y el que no sé cuánto. Ojo con esto, que no. Escuché por ahí a alguien que dice: ay, no, es que ahora la visión es centrífuga y aprieta a los que están y expulsa a los que no. No, no es con rabia, mi hermano, ni con contienda. Es respondiendo con el corazón, con oración. Hay que tener misericordia del que no ha comprendido. Usted sabe que el hermano, por ejemplo, usted lo mira apasionado por el Espíritu, y el otro que no está así, ¿no? Como miran. Ore por eso, pero está frustrado. Usted está sujeto. Yo le voy a empezar, ¿no?, a decir. Me permite un paréntesis testimonial. Hay una hermana que me cuentan, le dio una respuesta a otro y le dijo: oh, pero usted, porque se deja manipular del pastor. Usted es lo que el pastor diga. Sí, le dijo, porque yo no entiendo de política y tampoco me interesa saber, pero yo creo en mi pastor, que me ministra y me ha dado revelación de la verdad, y por eso sí, lo que él diga, y yo voto por el que él me diga. Y así se lo puso. Ya.
Entonces yo decía como que me están metiendo en aprietos, ¿no? Pero después, viéndolo bien, ella fue más sabia del que y con ira, hacía, ¿no? Está frustrado, oremos. A mí me parece más sana la convicción de otro, ¿no? Y lo peor es que cuando usted va a tantear al otro que dice tener claro, no tiene claro ni su identidad siquiera. La visión nunca se afirmará con imposición, mi hermano. Porque usted trate de torquear a una persona para que, si yo le digo votas por él, se me rebeldiza, ¿sí o no? ¿Es así o no? Porque una visión, mi hermano, nunca se establece con imposición, con rabia, se afirma con fundamento. La visión se cuida no solo corrigiendo errores, se cuida formando corazones. Amén. Por eso necesitamos discernimiento, porque cuando Dios está formando una iglesia para algo mayor, el enemigo intentará cansar a los líderes, dividir los equipos, confundir a los nuevos y endurecer a los antiguos, pagar a quienes cargan la visión. Amén. Pero hoy declaramos: lo que Dios está dando a luz no se va a morir en la infancia. Lo nuevo de Dios será guardado, formado y llevado al cumplimiento. 4, aplauda bien. La visión necesita gente enseñable, no gente perfecta. Qué lindo, ¿no? Uy, a mí esto me da una... Porque aquí no se necesitan querubines, mi hermano, ángeles y serafines. La visión no necesita gente perfecta, sino gente que enseñable. ¿Dios está buscando gente perfecta? No, Dios está buscando gente enseñable. Una persona enseñable puede equivocarse y levantarse, puede no saber, pero aprender, puede venir con vacíos, pero llenarse y recibir fundamentos, puede haber servido sin claridad, pero ahora, si es enseñable, decir: yo quiero entender, yo quiero ser discipulado, yo quiero prepararme. Pero una persona no enseñable se resiste a todo, no quiere ser formada, no quiere ser corregida, no quiere ser entrenada, no quiere alinearse, no quiere avanzar, mi hermano. Y cuando alguien pierde la capacidad de aprender, aunque tenga años en la iglesia, espiritualmente se estanca. Amén. Proverbios dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es que... Mire que ignorante la palabra no lo llama al que no sabe, sino al que aborrece la instrucción. Amén. La visión de Dios no se construye con personas que nunca fallan. Así es que tengamos paz, mis hermanos. ¿Qué tal, no? ¿Sabe que a Jesús le fallaron todos sus discípulos? Pero eran enseñables, aprendieron. Amén. Se construye con personas que aman la instrucción, personas que dicen: líder, pastor, hermano, enséñeme, fórmeme. Y no solamente el humano, sino que acceden al Espíritu Santo y le dicen en oración: Espíritu Santo, corrígeme, alíneame. Por eso, amada iglesia, no tengamos miedo de discipularnos, de prepararnos. No tengamos miedo de volver a empezar. No tengamos miedo de reconocer que hay cosas que no sabíamos. No tengamos miedo de decir: llevo años congregándome, pero necesito fundamento. Eso no es vergüenza, eso es humildad, mi hermano. Vergüenza no es aprender tarde, vergüenza es negarse a aprender. Vergüenza no es necesitar discipulado, aun cuando ya esté yo con años en el evangelio. Vergüenza es creer que ya no lo necesitamos. Amén. Por eso esta palabra tiene que sanar a los que están empezando, a los nuevos, pero también confrontar a los antiguos. A los nuevos, que a lo mejor llevarán la mejor parte, tengo por decirte: Dios te trajo para formarte, no solo para que asistas. Amén. Pero a quienes llevamos tiempito, me estoy incluyendo, 26 años sirviendo al Señor, mi hermano, y estoy aprendiendo y estoy recibiendo y estoy diciendo: bueno, enseña, no ha sido así, ha sido así. Listo, me corrijo. Dios todavía puede renovarte si vuelves a ser enseñable. Amén. Porque lo más harto es el que dice: yo eso ya lo sé. No, eso ya, no, sí, eso ya. Y termina siendo una persona que es que dice:
el proverbio, recuerda, termina siendo ignorante. 5 y terminamos. La preparación sostiene la visión de alcanzar generaciones. Somos una casa con una proyección generacional. Dios no nos forma solo para que estemos mejor nosotros, sino para que podamos formar generaciones. Amén. Una iglesia sin formación, escúcheme bien, lea esto conmigo, puede tener reuniones, pero no necesariamente tendrá transferencia. Lo prediqué ya esto. Puede tener emoción, pero no necesariamente tendrá convicción. También ya lo predicamos. Puede tener actividad, pero no necesariamente tendrá fruto permanente. Pero cuando una iglesia se deja formar, algo cambia. Cambia el ambiente. A mí me encanta, mi esposa siempre todas las mañanas llega y me pasa el reporte de cómo estuvo la mañana. Entonces ella llega emocionada, y el hermano y parece una escuela, y ya compraron colores, y hicimos café, y la Carmencita llegó con la aromática, y la otra trajo el pay que vea, yo sé hasta cómo viene vestido. Cambia el lenguaje, cambia la actitud, cambia la manera de servir, la pasión, cambia la manera de ver la visión, cambia la manera de enfrentar los ataques. Pero cuando la verdad entra, la gente es transformada, ¿cierto? Y deja de moverse solamente por emociones y empieza a caminar por convicciones. Y esto es clave, escúcheme bien, insisto, las emociones pueden traer personas a una reunión, pero solo la convicción la sostendrá en el propósito. Yo digo, ya se está generando una ¿qué? Una convicción. Porque por ejemplo en las mañanas la afectación de la emoción casi que no la hay, ¿ya? Usted no va a encontrar en la mañana una alabanza profunda, ¿no? Ni cámara de humo, ni luces, ni cámaras, ni acción. Palabra, hermano, palabra. La emoción puede hacer que alguien diga amén un día, pero las convicciones lo mantendrán firme toda la semana, el mes, su vida. Cuando lleguen las pruebas, amén. La emoción se enciende rápido, pero también se apaga rápido. La convicción nace de la verdad, se afirma en la palabra y se sostiene por el Espíritu Santo. Por eso voy concluyendo, Vida Abundante no es simplemente un programa, no es solamente una metodología, es una respuesta de Dios para formar fundamento, levantar convicción, para ordenar la casa, para preparar obreros y para alcanzar ¿qué? Vidas para Cristo. Amén. Y aquí comprenda algo, nuestra visión no es pequeña, amén. Nuestra visión no es ¿qué? Si Dios nos ha hablado de alcanzar miles, ¿verdad? 15,000 para empezar, entonces no podemos formar superficialmente. Una visión grande necesita raíces profundas, una asignación grande necesita discípulos firmes, una cosecha grande necesita obreros preparados. Mateo capítulo 9, 37 y 38 habla de la verdad, de la mies, la cual es mucha, la verdad es mucha, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros a lo mejor son pocos. Amén. Jesús no dijo que faltaba gente, la gente ya está, mi hermano. A mí la verdad ya dejó de preocuparme las 15,000 almas, porque entendí en estos días que las 15,000 ya, es más, no solamente hay 15,000. Aquí en el municipio, ¿sabe cuántas hay? Hay 150,000. Lo que Dios dice es que faltaba ¿qué? Obreros. Y por eso toda nuestra dirección, nuestra fuerza va a ser para formar ¿qué? Los obreros, porque la gente, la mies ya está. Ahora, es cierto también que la gente puede ser mucha, pero si los obreros son pocos y aparte son mal formados, pues entonces ¿qué podremos tener? Amén. Pero si son personas capaces de portar, cargar una visión, ir, sanar vidas, discipular, servir con humildad y permanecer firmes frente a la presión, eso es lo que Dios quiere levantar. ¿Me permite un pequeño paréntesis testimonial? Ustedes saben lo que ando, ¿no? Bueno, me voy por allá a una vereda
Con el Juanito nos fuimos, ¿no? Ejercicio 100% en las labores de este tiempo, la Orejuela. Y llega el señor, el líder que estamos visitando, que se suma y que nos ofrece un respaldo, algo maravilloso. No le echo el chisme completo porque a usted eso no le gusta, pero en una de esas me dice: oiga, ¿usted desde qué sabe orar? Dice, ¿no? Pues que me digan así, pues yo le digo, claro. Entonces dice: es que hay una persona acá, dice, que está enfermita, tiene convaleciente, tiene cáncer, está. Yo le digo, con mucho gusto, vamos y oramos. Y en medio de le predicamos la palabra, le hablamos con cariño, con amor, con respeto a su dignidad como persona, ¿cierto? Juanito ahí leyó la Biblia, le leímos después empezamos a orar por ella. Y empecé a orar, después me le acerqué y le puse la mano así. Cuando yo le puse la mano así, yo siento que esa espalda está fría. Y cuando yo le pongo mi mano así, ella empieza como a temblar y empieza a llamar a la hermana, o a una prima, es que era, ¿no? Y le empieza a decir: venga, cójame, que no sé qué. Y empezó a exaltarse, empezó a... Oiga, yo sentí que hubo una liberación. Después al final me dice, la señora me dice: vea, dice, la verdad me gustó, dice, es que aquí han venido varios y yo los he sacado corriendo, dijo, pero este me gustó. Conclusión a la cual yo llegué en la noche: uno no se puede apartar del ministerio. El ministerio te seguirá donde vayas, mi hermano. Amén. Donde vayas. Y lo más novedoso es que mientras yo estaba orando, abrí el ojito así, ¿no?, como para hacer un paneo, y el líder estaba asustado. Claro, porque él esperó una oración sencilla, la verdad, ¿no? Pero cuando eso se puso caliente, entonces el hombre estaba medio asustadito. Entonces yo digo, el ministerio, mi hermano, qué lindo que nosotros podamos llevar vida a donde vayamos, ¿no? Y ya le pedí a mi hermana Patti que vamos a visitar a esa hermanita. Amén. Por eso hoy el llamado no es solamente asistir o a servir. El llamado es a discipularnos, amén, a ser formados, a encarnar una visión y a ser gente de convicción y avanzar sin límites. Póngase en pie, por favor.